Hola a todos y bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a darle una vuelta de tuerca completa a una de las herramientas más alucinantes de las matemáticas, los números complejos. Ya sabéis, normalmente nos los enseñan como simples puntitos en una cuadrícula súper rígida, ¿verdad? Pues hoy vamos a cambiar el chip por completo. Vamos a saltar de esa visión estática, algo aburrida, a una muchísimo más dinámica. Literalmente va a ser como si estuviéramos operando un radar de alta precisión. Así que venga, vamos a meternos de lleno en esto y a descubrir cómo dominar estas estructuras de una vez por todas. Echemos un vistazo rápido al recorrido de hoy. Primero, veremos el plano complejo, luego la forma polar y trigonométrica. En el punto 3, módulo y argumento. Pasaremos por la trampa de los cuadrantes en el 4 y terminaremos con las operaciones y sus ventajas. Arrancamos con la sección 1, el plano complejo, visualizando a Argand. Bueno, para empezar tenemos el famosísimo plano de Argand. Fijaos, este plano mapea los números de una forma súper específica, y es un invento que tiene ya sus siglos. Básicamente nos permite representar cantidades imaginarias usando pura geometría. Funciona así. Tenemos un eje horizontal para los valores reales, que solemos llamar A, y luego, cruzándolo en perpendicular, un eje vertical para los valores imaginarios, la B. ¿Y qué pasa con cualquier número complejo? Pues que se convierte simple y llanamente en un punto concreto dentro de este paisaje en dos dimensiones, trazando un vector directo desde el origen. Y aquí es donde viene el cambio de paradigma, que es una auténtica pasada. Analicemos la diferencia. La forma de toda la vida, la binómica, es como caminar por las calles de una ciudad. Avanzas 3 manzanas al este y luego 2 al norte. A ver, es útil, sí, nadie lo niega, pero la forma polar nos invita a pensar como un operador de radar. Imaginaos apuntando en una dirección exacta y diciendo, vale, disparo justo a esta distancia. Es un salto brutal de esa mentalidad de cuadrícula urbana a una mentalidad direccional, muchísimo más fluida. Y eso nos lleva a la sección 2, forma polar y trigonométrica, una nueva perspectiva. Hay una frase genial de El Traductor que da justo en el clavo de por qué todo esto es tan importante. Dice así: si sabes manejar complejos, sabes manejar todos los números. Y es que es la pura verdad. No son una rareza matemática apartada en un rincón, que engloban todo el espectro numérico. Entenderlos a fondo y saber saltar entre sus diferentes formas es como conseguir un superpoder que permite manejar absolutamente todas las matemáticas como si fueran un juego de niños. Claro. Y la fórmula que lo conecta a todo es súper elegante. Si nos fijamos en ese vector del que hablábamos antes, vemos que en el plano forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Pues usando trigonometría de la más básica, conectamos la distancia y el ángulo con las funciones seno y coseno. El truco está en que la parte real equivale a la distancia por el coseno del ángulo y la parte imaginaria a la distancia multiplicada por el seno. Así que tenemos esta pedazo de ecuación, z igual a r multiplicado por el coseno de teta más i por el seno de teta. Es literalmente el puente definitivo que une la geometría pura con el álgebra. Pasamos a la sección 3, módulo y argumento, los dos pilares. Vale, para montar este radar necesitamos dos elementos clave. Lo primero es el módulo. ¿Qué es? Pues simplemente la distancia en línea recta desde el origen hasta nuestro punto. Como nuestro vector hace de hipotenusa en ese triángulo rectángulo que mencionamos, calcular esta distancia es facilísimo. Solo hay que tirar del clásico teorema de Pitágoras. Hacemos la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, y listo. Como estamos midiendo una longitud pura y dura, este valor siempre va a ser positivo. El segundo pilar es el famoso argumento. Suena muy técnico, pero no es más que el ángulo de dirección. Ojo aquí, este ángulo siempre se mide desde el lado positivo del eje real. Y para sacarlo volvemos a nuestra amiga la trigonometría. Usamos la función arcotangente, dividiendo el cateto opuesto, que es la parte imaginaria, entre el cateto adyacente, que es la parte real. Así que con el módulo por un lado y el argumento por el otro, ya tenemos las coordenadas perfectas para apuntar nuestro radar. Vamos a ver esto con un ejemplo real siguiendo la metodología del profesor Sergio Llanos, para que quede clarísimo. Cogemos el número -4 más 6i. Paso 1. Lo graficamos y vemos del tirón que cae en el segundo cuadrante. Paso 2. Aplicamos Pitágoras, lo que nos da un módulo aproximado de 7,21. Paso 3. Calculamos el ángulo con la arcotangente. Pero atención al paso 4. Siempre tenemos que hacer un pequeño ajuste dependiendo del cuadrante para clavar la dirección. Y ojito con esto porque nos lleva a un punto absolutamente crítico. Entramos de lleno en la sección 4, la trampa de los cuadrantes, el engaño de las calculadoras. Aquí hay una realidad bastante frustrante que nos ha pasado a todos. ¿Por qué a veces la calculadora nos miente descaradamente al operar con números complejos? Tú metes los datos perfectos y de repente el resultado que te escupe la maquinita no tiene ningún sentido con la posición real del punto en el plano. Es una de esas pequeñas traiciones digitales que han arruinado las notas de los exámenes de media humanidad.
Pero tranquilos, que esto tiene una explicación muy lógica. La función arcotangente tiene limitaciones de fábrica. Está programada para darnos solo los ángulos base, es decir, los que caen dentro del primer y cuarto cuadrante, entre 90 y menos 90 grados. Así que si nuestro número complejo anda por el segundo o tercer cuadrante, la calculadora se vuelve ciega y nos oculta el ángulo real, dándonos solo un ángulo de referencia. Por eso tenemos que usar el coco, echar mano de la lógica visual y la geometría para descubrir el ángulo verdadero. Para que nunca más caigamos en esto, aquí tenemos la hoja de trucos mental definitiva. Simplemente hay que ajustar lo que nos dice la calculadora según el cuadrante. Si los dos signos son positivos, estamos en el cuadrante 1 y nos fiamos. 0 cambios. Si la parte real es negativa, pero la imaginaria es positiva, estamos en el cuadrante 2 y ahí toca restar ese ángulo a 180 grados. En el cuadrante 3 sumamos a 180 y en el 4 restamos a 360. Si nos grabamos esta regla a fuego, jamás volveremos a caer en la trampa. Para que lo veáis en acción, imaginad una coordenada en el tercer cuadrante, por ejemplo, -5, -3i. Si se lo pedís a la calculadora a secas, os va a dar un ángulo de unos 31 grados, lo cual es imposible si el punto está allá abajo a la izquierda en el plano. Pero si aplicamos nuestro truco visual y sumamos 180 grados, ¡bingo!, nos revela que el ángulo verdadero es de 211 grados. Al final, la geometría siempre tiene la última palabra. Y así llegamos a la sección 5. Operaciones y ventajas. La gran recompensa. Cambiar el chip al modo radar tiene unas ventajas brutales, sobre todo en velocidad. Operaciones como multiplicar o dividir, que en la forma binómica son un auténtico tostón de hacer distribuciones, en forma polar se resuelven en un abrir y cerrar de ojos. Para multiplicar, simplemente multiplicamos los módulos y sumamos los ángulos. ¡Ya está! Y para dividir, pues dividimos los módulos y restamos los ángulos. Es un ahorro de tiempo y energía mental espectacular. Y bueno, como broche de oro, llegamos a la magia pura y dura, la fórmula de Euler. Esta maravilla conecta nuestros vectores geométricos de una forma elegantísima mediante una ecuación exponencial. Al elevar el número e a la i por θ, nos metemos en una dimensión donde trabajar con números complejos es tan fácil como seguir las reglas de toda la vida de los exponentes. Es que es poesía matemática pura que consigue comprimir toda la trigonometría en un solo término súper manejable. Entonces, si queremos resumir la estrategia maestra para ser unos hachas calculando, es esta. Si toca sumar o restar, nos quedemos tranquilitos en nuestra cuadrícula, en la forma binómica, juntando componentes reales con reales e imaginarios con imaginarios. Pero si la cosa va de multiplicar, dividir o calcular potencias, ni lo dudéis, hay que saltar de cabeza al radar de la forma polar. Ahí es exactamente donde está esa velocidad relámpago. Así que, llegados a este punto, viendo cómo la forma polar nos simplifica tantísimo la vida con la geometría y las rotaciones, pensad en esto. ¿Qué nuevas puertas creéis que nos va a abrir? Porque dominar estos conceptos es la llave para acceder a campos muchísimo más avanzados, desde el análisis de circuitos eléctricos en ingeniería hasta los misterios más profundos de la mecánica cuántica. Con esta nueva y potentísima visión de radar, la pregunta no es qué podemos hacer, sino hacia dónde va a apuntar nuestro próximo gran descubrimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. ¡Hasta la próxima!